Queridos fieles, el día de hoy nos hallamos entonces celebrando la solemnidad de Corpus Christi, cuya fiesta fue este pasado jueves. Estamos celebrando uno de los más grandes misterios de nuestra santa fe católica, la presencia real de Cristo, nuestro Señor, bajo las especies de pan y vino, la Sagrada Comunión o Sagrada Eucaristía, donde Él se halla realmente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Este santísimo sacramento es un gran misterio de fe y un gran misterio de amor, pues en él, por un lado, son engañados nuestros sentidos, los cuales perciben únicamente pan y vino, pero no es pan ni vino, sino toda la sustancia de ambos se convierte en la sustancia del cuerpo y sangre de Dios nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, es un grande misterio que Dios nos haya amado tanto, que haya querido instituir este admirable sacramento, donde se da a nosotros como verdadero alimento para nutrir espiritualmente nuestras almas. El día de hoy quisiéramos enfocarnos principalmente en cómo hemos de prepararnos para recibir dignamente y con mucho fruto este sacramento. Pues hoy en día, gracias al Papa San Pío X, es muy común la comunión frecuente e incluso la comunión diaria. En otras épocas se solía comulgar bastante menos. Había, por así decir, más restricciones y solía ser siempre con la aprobación y permiso del confesor. Hoy en día, gracias al glorioso San Pío X, tenemos más la costumbre de la comunión frecuente, pero hay un peligro muy latente y en el que podemos muy fácilmente caer, a saber, en la comunión rutinaria. Esto es, hecha más por inercia que por fervor o devoción, lo cual nos privará de muchas gracias que podríamos recibir a través de este augusto sacramento. Pues si bien es verdad que este sacramento, como los demás, produce la gracia ex opere operato, que se dice en teología, esto es, de sí mismo, siempre da gracia, siempre santifica el alma. Sin embargo, mientras más y mejores disposiciones se tengan al recibirlo, mayor será esa gracia que reciba el alma. Para servirnos de una comparación, como si alguien va a un río a retirar agua, mientras mayor sea el recipiente que lleve, tanta más agua podrá sacar, extraer. Así de la misma manera, mientras mejor nos preparemos, mientras mejor dispongamos nuestra alma para comulgar, muchas mayores gracias recibiremos en este santísimo sacramento. Y así, en primer lugar, para poder comulgar con fruto espiritual para nuestra alma, es necesario el estado de gracia. Comulgar con conciencia de pecado mortal, Dios no lo permita, es un muy grave sacrilegio, uno de los pecados más graves que se puede cometer, pues en él se profana el cuerpo y la sangre de Dios nuestro Señor Jesucristo. San Pablo lo dice claramente: el que come y bebe indignamente
se come y bebe su propia condenación. El que comulga el cuerpo de Cristo con conciencia de pecado mortal, se come y bebe su propia condenación, en palabras del apóstol. Por tanto, si alguien ha tenido la desgracia de cometer pecado mortal, debe confesarse antes para poder comulgar. Y es importante también para que podamos obtener mucho fruto espiritual al momento de comulgar, el que luchemos mucho contra el pecado venial. El pecado mortal nos impide en absoluto comulgar. El pecado venial no nos lo impide, pero hay que hacer un esfuerzo por erradicar el pecado venial, el que se llama especialmente el pecado deliberado venial, que hacemos con plena conciencia y advertencia, al que tenemos tal vez algún apego o afición. Pues los pecados veniales, como se suele enseñar, si bien no nos quitan la gracia de Dios, no nos quitan la caridad, sin embargo, sí enfrían ese amor a Dios, nos van entibiando, van disminuyendo el fervor, y eso hace que, por tanto, luego nuestras comuniones sean más tibias, más rutinarias, como decíamos, con menos fruto para nuestras almas. Por eso hay que intentar erradicar esos pecados veniales deliberados que podríamos estar cometiendo, los que suelen estar muy ligados a nuestro defecto dominante, aquel pecado que más fallamos. Y también hay que hacer un gran esfuerzo en combatir los pecados veniales que surgen de nuestra flaqueza y miseria, los que se llaman semideliberados, que no podemos erradicarlos del todo, pero sí, con la gracia de Dios, disminuirlos bastante, que sean muy, muy pocos. Esto que decimos vendría a ser preparación remota para la comunión, y también incluye apartarnos lo más que podamos de las cosas mundanas, tantas cosas que hay en que tenemos tantos peligros, películas, series, redes sociales, modas mundanas, ojo las damas, malas vestimentas, ni se diga, etcétera, etcétera. Evidentemente que todo ello, si nos damos mucho a esas cosas, van a tener el impacto en nuestra vida espiritual de que nuestras comuniones no sean muy fervorosas, sino, como decimos, tibias. Pero ahora, viniendo a la preparación próxima, esto es la que ha de anteceder a que comulguemos, tengamos en cuenta lo siguiente. Hemos de acercarnos a la Sagrada Comunión con grandísima humildad y reverencia, con grandísimo amor y confianza, y con grande hambre y deseo de recibir este divino manjar. Primeramente, con grandísima humildad y reverencia. Y para esto nos ayudará mucho considerar la gran majestad y grandeza de Dios, que se halla realmente, verdaderamente, substancialmente presente en la Sagrada Comunión. Esto es considerar que allí, bajo esa pequeña hostia, está escondido, por así decir, pero realmente presente, el Creador de cielos y tierra, el que sacó todo de la nada y lo conserva en el ser con su poder, y que gobierna todas las cosas con su providencia. Aquel que con una sola palabra podría reducir todas las cosas a la nada, aniquilándolas. Aquel
ante cuya presencia los ángeles y todos los coros celestiales se estremecen con profunda reverencia. Aquel que por nuestro amor se hizo hombre y murió en la cruz. Él está allí y a Él es a quien recibimos cuando comulgamos. Y por otro lado, consideremos nuestra nada y bajeza, que no somos sino polvo y ceniza, que hemos cometido hartos y gravísimos pecados, para así abajarnos y darnos cuenta de que realmente no somos merecedores ni dignos para nada de recibir este santísimo sacramento, para que así también podamos decir con mucho sentimiento y de verdad las palabras instituidas por la Iglesia antes de la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi morada, mas di una sola palabra y sanará mi alma. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Hay que hacer un esfuerzo, decirlas con fe, sabiendo qué estamos diciendo, no la comunión rutinaria que decimos. Y mientras las pronunciamos, distraídos, pensando, quién sabe en qué. No, humildad, no somos dignos. Nos acercamos porque Él nos manda que nos acerquemos. Y hay que siempre tener eso bien presente y grande reverencia. Acercarnos con fervor, devoción, concentrados, no distraídos, mirando para los lados, mirando a las otras personas, ¿no? Imaginar que estamos solos nosotros con Dios, con la Sagrada Comunión. En segundo lugar, con grandísimo amor y confianza hemos de recibir la Sagrada Comunión. Hemos de considerar la bondad y misericordia y amor infinito de Dios nuestro Señor, que resplandece sobremanera en este santísimo sacramento. Pues, a pesar de nuestra indignidad y de no merecerlo, ha querido Él, en su infinita bondad, darse a nosotros en este sacramento como alimento. Oh abismo de amor impenetrable. No le bastó con hacerse hombre y dar su vida por nosotros, muriendo en la cruz por nuestro amor, sino que en el exceso de su amor buscó unirse a nosotros de la manera más íntima y profunda posible, cual cabe en esta tierra, como es la que hay entre el que come y el alimento que consume, ya que ambos se unen y vuelven una cosa. Cuando comemos algo, lo asimilamos a nuestro organismo. Y realmente no cabe pensar unión más estrecha que esa. Y nuestro Señor quiso tener esa unión con nosotros. Pero como notan los santos, con la diferencia de que en vez de convertir a Cristo en nosotros, Él de alguna manera nos transforma en sí, nos asimila hacia sí. Aquí realmente podríamos aplicar a este misterio las palabras de San Pablo: oh abismo de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e impenetrables sus caminos. Realmente incomprensible. ¿Quién se hubiera atrevido a pedirle a Dios, antes de que Él instituyera esto, que si nos amaba, que se nos diera por comida, que de alguna manera se escondiera en el pan, en la hostia, y nos alimentara? Seguramente hasta se hubiera pensado que fuera algo blasfemo.
antes de que Dios mismo lo hiciera. Y sin embargo, Él lo hizo. Cuán incomprensibles sus juicios e impenetrables sus caminos. Y cuán grande abismo de amor. Pues Él sabía que instituyendo este sacramento se exponía a muchos sacrilegios, muchas comuniones sacrílegas, cuántas profanaciones que han sido hechas también a este sacramento a lo largo de la historia por los infieles, por los herejes. Eso ha pasado muchas veces, que entran a las iglesias y botan por tierra las sagradas formas, el cuerpo de Cristo, profanándolo, escupiéndolo, pisoteándolo, tal vez cosas peores. Y Él sabía que eso iba a ocurrir, pero con tal de poder unirse con esas almas fieles, que lo iban a recibir con grande amor y preparación, quiso exponerse a eso. Realmente, incomprensibles sus juicios e impenetrables sus caminos. Nosotros, si de lejos notamos que habrá algo de ingratitud hacia nosotros, ni nos acercamos. Y Dios, en su abismo de amor, a pesar de todo eso, instituye este sacramento. Y por eso hay que acercarnos con grande amor y confianza. Por un lado hay que, claro, la humildad, la reverencia, estremecernos ante la majestad de Dios, pero con amor y confianza, porque Él quiere unirse a nosotros por amor, para ayudarnos, santificarnos y salvarnos. Y en tercer lugar, con grande hambre y deseo de recibir a nuestro Señor, debemos acercarnos a este sacramento. Hay que siempre procurar generar en nosotros un grande deseo de recibir la Sagrada Comunión, de recibir este divino manjar, especialmente cuando sepamos que vamos a venir a la Santa Misa, hasta desde el día anterior, si quieren, tal vez a la noche, ya pensarlo, ya meditarlo, pedirle a Dios en las oraciones de la noche, el día anterior a comulgar, que nos llene de ese fervor, de ese deseo, de ese amor, que nos dé buenas disposiciones. No esperar a estar 2 minutos antes de comulgar y allí recién mal prepararnos, si es que algo nos preparamos. Buscar engendrar este grande deseo. También meditar frecuentemente en la Sagrada Comunión, en nuestras oraciones diarias, hacer comuniones espirituales también durante la semana, que es precisamente el deseo de comulgar, la comunión espiritual. Y también para llenarnos de este deseo, hay que pensar en la gran miseria de nuestra alma y la gran necesidad que tenemos de nuestro Señor, pues se nos da como alimento, también podríamos decir a modo de medicina. Y así hay que acercarnos también a este sacramento, como el enfermo a la medicina, al medicamento que necesita. ¿Por qué? Porque estamos enfermos de pecados, de tentaciones, de defectos, rodeados de peligros por doquier, por todos lados, peligros para nuestra alma, acechados por mundo, demonio y carne. Hay que ir entonces con esa gran conciencia y saber que necesitamos de Él, de su cuerpo sacratísimo, de su sangre preciosísima. Y tengamos muy presente y recordemos que nuestro Señor, como nos narra el Evangelio, siempre que era buscado por alguien con la necesidad que fuese, siempre ayudaba. Nunca despachaba sin dar lo que le pedían. Los endemoniados que le llevaban, los libraba. Los libraba del poder del demonio. Los cojos los curaba. Los ciegos les daba la vista. A los leprosos los limpiaba.
perdonaba a los pecadores. Tus pecados te son perdonados a cuantos se acercaban. Por tanto, con grande confianza y deseo de su auxilio, hay que acudir a Él, sabiendo que no seremos defraudados. Y es muy importante, asimismo, que después de haber comulgado, dediquemos un buen tiempo a la acción de gracias y no como si hubiéramos recibido cualquier cosa, salir de la misa a cualquier otra actividad. No, hay que dedicar un buen tiempo a la acción de gracias. Mínimo unos 10 a 15 minutos de oración, mínimo. Por tan grande don y misericordia que Dios nos ha dado, alabándolo y bendiciéndolo principalmente. Hay que alabarlo y bendecirlo. ¿Por qué? Porque este sacramento, como decimos, fue un exceso de su amor. No era necesario, no hacía falta. Él podría no haberlo instituido, pero lo hizo por nosotros. Y hay que agradecérselo todo tiempo y especialmente cuando lo tengamos dentro de nosotros. En ese momento también hay que hacer muchos actos de amor a Dios, de entrega a Él. Si en un momento hay que decirle que lo amamos, decirle que lo amamos poco, pero queremos amarlo más. Si en algún momento hay que hacer esa entrega de nuestras vidas, de nuestras voluntades, de nosotros mismos, es ahí, cuando lo tenemos aquí, en nuestro interior, realmente presente al Creador de cielos y tierra, al Señor de todo lo creado, al que por nosotros se hizo hombre y murió en la cruz para salvarnos. Hay que entregarnos a Él con fe. Y también aprovechar ese momento para hacerle todas las peticiones que tengamos, para exponerle nuestras miserias y necesidades, nuestros problemas, pedirle por nuestros seres queridos, por la iglesia, por la patria, por esta situación mundial que estamos viviendo, tantas cosas que hay que pedir. ¿Qué mejor momento que cuando lo tenemos acá? Está aquí dentro realmente, substancialmente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, mientras permanecen las especies sacramentales. Hasta que se terminan de consumir en el interior, cesa esa presencia real. Hay que pedirle con mucha fe. Concluyendo ya, queridos fieles, meditemos estas cosas y procuremos hacer el día de hoy y siempre que podamos, siempre que comulguemos, comuniones muy fervorosas, bien preparadas, con tiempo. Primeramente, como decíamos, luchando contra todo pecado y luego disponiéndonos con el debido tiempo, para que así obtengamos mucho fruto espiritual para nuestras almas. La Sagrada Comunión en sí misma tiene una eficacia santificadora infinita, porque son los méritos de la muerte de Cristo lo que se nos aplica. Es Cristo mismo, fuente de toda gracia, lo que recibimos. La eficacia en sí es infinita. Y como enseñan los teólogos, una sola comunión, si fuera bien hecha realmente, a todo lo que fuéramos capaces, bastaría para remitirnos toda la pena temporal que debemos por los pecados. Es decir, sería como una indulgencia plenaria, cero purgatorio a partir de ese momento. Si eso no suele ocurrir, no es por culpa del sacramento, sino por nuestra falencia, que no nos preparamos como es debido. Entonces, busquemos prepararnos mejor. Y si alguno tristemente lleva tal vez tiempo sin poder comulgar por tener pecados graves, pecados mortales en su conciencia, pues a confesarnos,
No puede ser que Dios se nos ofrezca en este sacramento y nosotros no lo aprovechemos. Parecería hasta siquiera una especie de desprecio. Es que si, no sé, una vez cada 10 años se pudiera recibir este sacramento, ¿qué esfuerzos haríamos? Y pudiéndolo recibir diariamente incluso, no se nos da nada. Preferimos otras cosas, más bien andar en las redes sociales, películas, salir con los amigos a compartir un rato, ir a misa, oh, qué pereza. Realmente qué tristeza nuestra ingratitud con Dios, que tan bueno es con nosotros. Pidámosle mucho a Él que podamos llenarnos de amor a la Sagrada Comunión, llenarnos de amor a la Sagrada Eucaristía y que podamos apreciar y amar intensamente a Jesús sacramentado, que valoremos esto que Dios nos ha dado, como hicieron especialmente algunos santos. Todos amaron la Sagrada Eucaristía, pero algunos especialmente relucieron por esta devoción, por tener un muy especial amor a nuestro Señor en la Sagrada Comunión. Como por ejemplo San Tarcisio, el cual siendo de tan solo 12 años, con la orden de acólito, ahí por el siglo IV más o menos, murió por defender la Sagrada Eucaristía que él llevaba, porque en esa época era permitido, llevaba a los mártires la Sagrada Comunión, y lo pillaron los paganos, los gentiles, y por no dejar que profanaran el cuerpo de Cristo, se dejó asesinar brutalmente. Y después, cuando revisaron su cuerpo, ya no estaba. Dios ha hecho un milagro de que desapareciera, para que no pudieran profanarlo. O como la beata Imelda Lambertini, una niña de tan solo 11 años, que murió al recibir su primera comunión, en un éxtasis de amor que le produjo. Es que imaginemos lo grande que debía ser ese amor de esa alma, tan pura e inocente, que en su primera comunión, por así decir, la mató del amor, murió de amor. Seguramente le habrá ocurrido lo que decíamos, lo que tendría de pecados, todo expiado, mucho mejor que una indulgencia plenaria. Murió en un éxtasis de amor al recibir la Sagrada Comunión. Pidamos, por tanto, con mucha fe a nuestro Señor, que lo podamos amar verdaderamente y roguemos a la Santísima Virgen nos alcance la gracia de hacer siempre comuniones muy fervorosas, llenas de amor y muy provechosas para nuestra alma. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.